Buenas tardes, noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 16 de abril del año 2023 y esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Empezamos con inseguridad pública. 6 hinchas de Nacional fueron detenidos después del partido que hubo entre ellos y Peñarol. Por otro lado, un hombre que tenía medidas cautelares incendió la casa de su expareja. Afortunadamente la mujer y su hija consiguieron escapar al fuego y ese hombre después intentó cortarse el cuello. Aparentemente estaría detenido. No tengo precisión si sigue en ese estado o no, espero que sí. Por otro lado, la Federación Uruguaya de la Salud le pidió al ministro del Interior, al ministro Heber, presencia policial y acompañamiento para los móviles de las emergencias, los servicios de emergencia móvil, cuando se acercan a ciertas zonas del departamento de Montevideo. Con respecto a los temas que tienen que ver con el caso Penades, Romina Celeste confirmó ante Fiscalía haber sido explotada sexualmente cuando tenía 13 años por el actual senador Gustavo Penades. Después hay una noticia, en distintos medios de prensa hablan de denunciantes, pero como no dicen exactamente lo mismo, y como obviamente se preserva la intimidad de esos denunciantes, yo no sé si es un solo denunciante o si hay más de un denunciante adicional. Así que bueno, por un lado el observador dice que otro denunciante se acercó a la defensa de Romina Celeste. Otros medios de prensa que uno puede cazar que están hablando de la misma persona dicen que otra víctima de el actual senador Penades dice haber recibido dineros a cambio de sexo cuando era adolescente. Esta persona habría ya declarado ante Fiscalía. Muy bien, vamos ahora a noticias que tienen que ver con derechos humanos. En Melilla fue hallado un avión que se utilizó para traslados clandestinos en el marco del Plan Cóndor. Por si alguno no lo tiene presente o no lo recuerda, el Plan Cóndor era la coordinación entre los gobiernos dictatoriales cívico-militares de distintos países de América del Sur: Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile. Estos países coordinaban sus acciones represivas bajo el visto bueno y tutela de los Estados Unidos, que daban marco en su doctrina de la seguridad nacional a todo este proceso, que en realidad era un pretexto para ir en contra de los trabajadores, ir en contra del pueblo y desarrollar su anticomunismo, antisocialismo, etc. Muy bien, este avión que había sido utilizado en esa forma tan terrible fue encontrado en el aeródromo de Melilla por el ilustrador Sebastián Santana Camargo, quien estaba trabajando en la producción de un audiovisual y se encontró con él. Por otro lado, fue procesado con prisión el capitán retirado Eduardo Giordano por el asesinato de Francisco Chocho, ocurrido en Maldonado en el año 1972. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el campo de la política. Hay una ley que desde hace años está en la vuelta, que es la ley que se llama de tenencia compartida. Digo que se llama de porque en la práctica existe tenencia compartida en montones de casos, pero la ley le pusieron ese nombre porque en realidad lo que busca es preservar los derechos de padres que no merecen tal situación por distintas condiciones que les han habido. Bueno, acá quieren que esos padres violentos incluso tengan derecho a tener contacto con los hijos. Lo cierto es que incluso dentro de la coalición gobernante no se ponen de acuerdo. Hay blancos que no están de acuerdo y colorados que no están de acuerdo. Y entonces, bueno, se pasó la votación de esta ley para la semana que viene.
Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, colectivos feministas y otra gente más acompañando hicieron una marcha en contra de ese proyecto de ley hacia el Palacio Legislativo y hicieron una declaración en la cual dijeron que los varones violentos no pueden ser buenos padres. Por otro lado, otra cosa que se ha vuelto a pasar para más adelante es lo que tiene que ver con la votación de la reforma jubilatoria. Esto sigue todavía en pausa a nivel legislativo porque sigue la discusión política entre los miembros de la coalición. La presidencia de la República hizo ciertos acuerdos con la gente de Cabildo Abierto, pero el Partido Colorado ahora critica los acuerdos que se alcanzaron y dice que no va a votar nada hasta que hayan sacado bien los números de cuánto dinero va a costar el acuerdo que habrían llegado Cabildo y el Poder Ejecutivo. Por otro lado, el Senado aprobó la destitución del exalcalde de la localidad de Florencio Sánchez y de su hijo, exedil de Colonia, que habían entrado en diversas situaciones para nada positivas. Cosas que tienen que ver con delitos que ameritaban un juicio político. Bueno, en materia de economía, las empresas de televisión por cable perdieron cerca de 33.000 clientes durante el año 22. Por un lado, obviamente, por la crisis económica. La gente deja de pagar algo que no es tan útil, tan necesario, como los servicios de cable. En la prensa en general se habla que esto es por el streaming, los servicios internacionales como Netflix, etc. Pero si bien es cierto que mucha gente se ha pasado para allí, yo invito a la gente a que abandonen los cables y abandonen Netflix y Amazon Plus y todo eso. Todo lo que pueden ver en un servicio de streaming, si se buscan, que hay varios tutoriales que explican muy bien cómo hacerlo, si se toman la forma y averiguan, pueden bajarlo por torrent y verlo totalmente gratis y no pagan nada, se quedan con el dinero y lo usan en cualquier cosa que les guste y les dé más satisfacción que darle dinero a una empresa multinacional. Muy bien, por otro lado tenemos que la venta de autos 0 kilómetros bajó también después de 8 meses en los que constantemente estaban subiendo. En mayo la cantidad de autos 0 kilómetros que se han vendido bajaron de nuevo, mostrando que incluso la gente que más tiene ya no la está pasando económicamente tan bien como podría haberla pasado antes. Vamos ahora a noticias del campo sindical. La Suprema Corte de Justicia ordenó reintegrar a una trabajadora en Rivera que había sido despedida en forma antisindical, en forma de persecución sindical, se la había despedido. El PCNT dice que esto es importante porque defiende contra dichos ataques. El Parlamento aprobó la ley de personería jurídica obligatoria para los sindicatos. Esto ya lo habíamos visto hace varios meses, algunas veces en el año pasado, incluso que estaba esta ley en la vuelta. Esta ley es perjudicial. La mayor parte de los sindicatos tiene personería jurídica, pero atención, la personería jurídica coloca a las organizaciones sindicales necesariamente bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Recuerdan lo que pasó con un club de fútbol, con el Club Villa Española, que fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura? Esta ley puede ser utilizada por algún gobierno para intervenir los sindicatos cuando les parezca y tengan ganas. Por otro lado, como señaló el PCNT, es un ataque a la actividad sindical y sobre todo perjudica a los sindicatos pequeños. Los sindicatos grandes, con muchos afiliados, todos tienen personería jurídica, mientras que las organizaciones pequeñas les cuesta mucho más trabajo llegar a tenerlo y es contra ellos que va este tipo de norma. Los trabajadores de Acodique ocuparon la planta de La Tablada y están denunciando la contratación de trabajadores tercerizados para cubrir las tareas que realizaba la gente que fue despedida. Tenemos que el sindicato de Agencia Central está en conflicto por el despido de 11 trabajadores.
Vamos ahora a noticias que están vinculadas a cosas que vamos a tratar también en el apartado de educación que va a venir después. Cosas que tienen que ver con la situación del IABA. Acá vamos más a las cuestiones que tienen que ver no tanto con lo educativo, sino más bien con lo sindical, pero los dos temas se entremezclan profundamente en este asunto. FENAPES, antes, esto es previo a el otro tema, ¿no? el del IABA, pero está todo vinculado, porque FENAPES denuncia que hay más de 100.000 horas en liceos públicos que no se han dado y que quedan todavía 20.467 horas vacantes que no se han tomado, o sea, 20.467 grupos que ningún profesor ha elegido entre todas las materias. Y eso es grave. De hace muchos años que no había una situación tan negativa al comienzo de clases. Bueno, específicamente por causa de lo que ha pasado con el Liceo IABA, que después lo vamos a ver, el jueves pararon los docentes de secundaria. En el caso de Montevideo, el paro se prorrogó 24 horas más hasta todo el día viernes. Por otro lado, el Ministerio del Interior desalojó después al IABA de esa ocupación de estudiantes, profesores y otros gremios que colaboraban. ADUR, el gremio de los docentes de la Universidad de la República, el jueves también paró en apoyo a la situación de los estudiantes del IABA. Y el PIT-CNT declaró que lo que está pasando hoy en la educación es más verticalismo, más autoritarismo y más persecución sindical. Me había quedado pendiente que también que la UNATRA va a parar el lunes 17, por la muerte de 2 trabajadores en un tambo de durazno. Vamos ahora sí a las noticias que tienen que ver con la educación, que fue uno de los grandes temas de esta semana. Tenemos que secundaria separó del cargo y sumarió al director del liceo IABA. Lo acusan de insubordinación. ¿Qué es lo que pasó? El director del IABA se negó a desalojar a los estudiantes que estaban con el salón gremial que se les concedió en su momento. No es nada que ellos lo inventaron y lo tomaron por la fuerza, no. Se les dijo, aprovechen este pasillo y transfórmenlo en un salón gremial. Y eso es lo que hay hoy en día. Muy bien, el tema es que el director dijo, no, yo eso no lo voy a hacer, esto está mal. Los estudiantes tienen un montón de razones por las cuales defienden ese salón gremial. Tenemos por otro lado que lo que dice la separación del cargo de este director, que lo acusan de insubordinación, estaría hipotéticamente respaldado en un decreto del tiempo de la dictadura, pero ese decreto fue derogado hace muchísimos años también, si no me equivoco, sobre fines de la dictadura, o sea que ya no tendría valor legal. O sea que, si no está mal la información que yo manejo, esta forma de separarlo del cargo y sumariarlo es ilegal. Pero bueno, lo cierto es que además de esto ocurrieron un montón de reacciones. El núcleo sindical de docentes del liceo se declaró en conflicto. Los estudiantes hicieron una sentada ante el centro educativo. Los profesores del IABA, o sea, al quedar vacante el cargo de director, tiene que pasar el siguiente. O sea, cuando no hay director ni subdirector, se le pasa el cargo, se le ofrece al docente con mayor antigüedad en el liceo. Bueno, uno tras otro los docentes a los que se les ha ofrecido el cargo se han negado a ocupar ese cargo, cosa que me parece muy bien, muy positiva. Finalmente el liceo fue ocupado y FENAPES llamó a un paro nacional, lo que hablamos en la parte anterior, en la parte sindical, y después el liceo fue desocupado. Esto va a continuar. Una cosa que no es central al hecho educativo es que cobró notoriedad un delegado estudiantil que fue destratado por mucha gente en las redes sociales. Este destrato tiene que ver con dos cosas. Primero, a la derecha le molesta muchísimo cuando los estudiantes se movilizan y luchan por sus derechos. Segunda cosa, se trata de un muchacho que tiene una forma de vestirse que no es la habitual, una forma de vestirse que yo calificaría de no binaria. Yo no digo que él sea no binario, porque no lo sé.
no lo conozco, no tengo información de su persona, pero su ropa no es binaria. Entonces, por de pronto lo fueron a criticar por eso, hubo comentarios claramente homófobos, un importante locutor que dice que es periodista, Ignacio Álvarez, en una entrevista que le hizo, le dijo que le tiraría de los pelos y también lo mandó a estudiar Maquiavelo. Y este aquí que le dijo que Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Claro, Ignacio Álvarez no va a ver comentarios de lo real. Yo lo mandaría a Ignacio Álvarez a estudiar Maquiavelo, porque en ningún lugar de la obra de Niccolo Machiavelli, que es el nombre correcto de él, en ningún lugar dice que el fin justifica los medios. Eso proviene de una mala traducción muy antigua del italiano al francés. Y después la gente no lee el libro y sigue repitiendo como un lorito. Ignacio Álvarez, sos un lorito que repite un texto equivocado. Por favor, estudie, señor. Tiene dinero y tiene recursos para estudiar. Muy bien. Finalmente uno podrá decir, ¿pero qué tiene que ver con la educación en sí, toda esta conflictiva por un salón gremial? Bueno, el tema es que en los liceos se aprenden muchas cosas, pero lo más importante es que se aprende a ser ciudadano. Y entonces defender las cosas importantes y luchar por ellas es parte del aprendizaje que debe brindarnos todo liceo. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el campo del ambiente. Tenemos que fue denunciada la desecación de un humedal en Rocha. Esto ocurrió por obras de canalización realizadas para la producción de arroz. Son cerca de 16 áreas que involucran un predio de colonización. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. Va a comenzar el plan de vacunación contra la gripe, que todos los años se hace, a partir del martes 18 de abril. Abarca en principio a las personas mayores de 65 años, a los usuarios de refugios del MIDES, a las mujeres embarazadas y a las que están puerperas, o sea, poco después de haber dado a luz. Y ahora sí, sin más, terminamos por esta semana Comentarios de lo Real. Hasta la próxima.